Vamos a hablar ahora del concepto principal y posiblemente más importante de la programación orientada a objetos, ya sea en Java o en cualquier otro lenguaje, y se trata de la herencia. La herencia es simplemente muy fácil de entender pensando en nosotros como personas. Nosotros somos hijos de unos padres cualquiera y de ellos heredamos ciertos atributos, tanto físicos como comportamentales. Podríamos decir esa típica frase de que le salió al papá o le salió a la mamá, sacó el genio del papá, sacó el mal genio de la mamá, cosas de ese estilo. Más o menos así funciona la herencia en Java. Tenemos diferentes clases que tienen sus propios atributos, nombre, edad, tamaño, cantidad de combustible, altura, etc. Y adicionalmente tienen ciertas acciones que saben realizar: cocinar, caminar, dormir, hablar, despegar, aterrizar. Y cada clase que herede de esas otras clases va a poder heredar cada uno de esos atributos y cada uno de esos métodos. Tal cual. Nosotros simplemente entonces podremos crear una nueva clase y decirle a Java: esta clase que se llama X extiende de la clase Y, es decir, hereda de la clase Y, e inmediatamente Java va a darle acceso entonces a los, digamos, atributos y métodos de la clase. Hay algunas excepciones, de eso ya lo haremos en la parte de encapsulamiento y modificadores de acceso, pero lo que es interesante entender de la herencia es justamente eso, que nos permite entonces acceder u obtener u heredar o extender, como lo queramos llamar, cada uno de esos atributos y cada uno de esos métodos. De hecho, aunque no lo creas, desde el principio del curso hemos estado utilizando herencia, sin saberlo. En Java existe una clase llamada Object y absolutamente todas las clases que hemos creado y crearemos en Java extienden, es decir, heredan de la clase Object. Si en algún momento tuviste curiosidad al utilizar el punto para obtener la lista de atributos y métodos disponibles, por ejemplo, de un objeto específico, posiblemente hayas notado muchos de estos métodos que tenemos aquí: el método clone, el método wait, el método notify all, el método toString, etc. Todos ellos son métodos de la clase Object, y como todas, absolutamente todas las clases de Java heredan de Object, ya sea de manera directa o indirecta, tienen acceso a cada uno de estos métodos. La clase Object no tiene atributos, solo tiene un constructor que es vacío, es decir, no recibe parámetros, y tiene esta serie de métodos que usualmente no vamos a necesitar, excepto quizás por el método toString, que puede ser útil en ciertos casos específicos, pero pues no nos preocupemos por ello. Lo que quiero mostrarte ahora es justamente eso, que ya hemos estado usando herencia y te lo voy a demostrar ahora mismo. Vamos a abrir cualquiera de las clases, por ejemplo la clase avión. Tenemos allí el método main y en el método main estamos utilizando, por ejemplo, el objeto avión1. Si intento utilizar un método, poniendo el punto, vemos aquí por supuesto los atributos, vemos los métodos en negrilla que son los que pertenecen directamente a la clase: aterrizar, despegar, get, set, etc. Y vemos justamente los que hacen parte de la clase Object: clone, equals, finalize, getClass, hashcode, y por supuesto podemos utilizar también toString. El método toString lo podemos utilizar pues porque lo heredamos de la clase Object, así que si yo ejecuto esto, vemos que no hay ningún tipo de error. Vamos a suponer que yo quiero mostrar por pantalla avión 1. Si ves, aparece entonces el paquete donde se encuentra esto y la representación del objeto, que ya esto lo hemos visto algunas veces, que es un string un tanto extraño, y esa es la representación en string. Y curiosamente, si yo llamo a punto toString, vamos a obtener exactamente el mismo resultado, porque Java se encarga de ello. Pero esto ya es otro asunto. Lo que te quiero mostrar es que justamente estamos teniendo accesos a métodos que ni siquiera tenemos definidos en la clase porque la herencia nos lo ha permitido. Y como en Java todas las clases heredan de Object, aunque nosotros no lo pongamos de manera explícita, como veremos en una siguiente clase, aún así tenemos acceso a ellos porque Java lo hace, digamos, por nosotros. Hay muchas cosas que Java hace por nosotros, como llamar al método toString cuando estamos convirtiendo un objeto en string, como extender o heredar de la clase Object, etc. Ya tenemos entonces una claridad de herencia. Sabemos que nos permite entonces simplemente obtener los atributos y además
los métodos de la clase de la cual estamos heredando. Y como vemos, una de ellas es la clase Object, pero por supuesto podría ser cualquier otra que nosotros definamos, como vamos a ver a continuación. Nos vemos.